bonjour. Désolé, je ne parle pas français, así que voy a continuar en castellano. Primero decir que vengo aquí también un poco representando o como parte del observatorio del proceso constituyente chileno actualmente en curso. Vamos a ver qué pasa con él. Voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible para aquellos que no están al tanto de la situación chilena. Aclarar que la primera parte va a consistir en unas cuantas cifras, unos cuantos números, y no soy economista, ni sociólogo, ni vengo de las ciencias sociales, sino que soy profesor de Derecho Constitucional en Chile y en la Universidad de Londres, donde hago un curso de Derecho Latinoamericano en general. Lo que voy a hacer en la primera parte es que va a haber un bombardeo de cifras, de números, de gráficos. Primero los voy a provocar, asumiendo que esta es una audiencia crítica. Voy a presentarles un Chile del que quizás no todos están bien enterados. Después los voy a deprimir o los voy a defraudar. Y al final de todo esto les voy a ofrecer una salida. O vamos a ver si es que hay alguna salida a través del proceso constituyente. Entonces esta es la estructura de lo que voy a hacer ahora. Voy a dar ciertas cifras, voy a dar ciertas perspectivas en dos dimensiones. Después voy a presentar tres paradojas, una paradoja política, una paradoja económica y una paradoja social. Y después voy a hacer la pregunta, y una pregunta a la audiencia, de si el proceso constituyente actual tiene salida. Bueno, en la primera parte voy a un poco hablar de los dos Chiles. Este es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, que es una expresión que se utiliza en Chile para aquellos que, ¿cierto?, los optimistas y los pesimistas, o lo que se dio en Chile en los años 90 de los autoflagelantes y los autocomplacientes, o la idea del relato del éxito, de un modelo que ha sido imitado en el mundo, de una transición exitosa, estable, con cambios graduales, responsable, fiscal, política y socialmente, una democracia de los acuerdos, que hace de Chile un ejemplo, o el relato de una democracia imperfecta, protegida, semisoberana, de un Chile que ha dado la espalda a su tradición republicana y que ha constituido su éxito en base a administrar y no modificar el modelo legado por Pinochet. Voy a partir por el vaso medio lleno y voy a partir con una metáfora del fútbol, a pesar de que no todos los chilenos les gusta el fútbol. Este es un escrito que dejó el capitán de la selección chilena después de que Chile le gana a Perú. Y pone aquí en el camarín peruano, pone con un lápiz, respeto, por aquí pasó el campeón de América. Esto es muy decidor de las cifras que les voy a mostrar ahora, porque si vamos a ver en lo que viene el crecimiento de la economía chilena, ustedes van a darse cuenta acá que la economía per cápita, si ustedes ven acá los países latinoamericanos, es Chile, el país con la mayor economía per cápita al año 2014, por ejemplo. Es decir, la cantidad de ingresos de las personas, o el crecimiento promedio anual en Chile en el periodo entre 1980 y 2014, definitivamente un relato de éxito para los países, ¿cierto?, que gobiernan las instituciones mundiales económicas. Desde este mes, desde octubre del año 2017, Chile deja de ser un país subdesarrollado, de acuerdo a las estadísticas oficiales, de acuerdo a la OCDE. Ya no somos de las naciones elegibles para la ayuda oficial del desarrollo, lo que implica que muchos de los programas de los que viven movimientos mapuche, movimientos por los derechos homosexuales, movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, están quedándose sin ayuda, por ejemplo, de la Unión Europea. El índice de desarrollo humano, vamos a ver no solamente los indicadores económicos, que es un indicador muy famoso que ocupa las Naciones Unidas desde los años 90, que incluye la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, la tasa de alfabetización o la tasa de escolarización de las personas, tanto en el presente como en el futuro. Uno ve que ahí Chile está, después de Estados Unidos y Canadá, como el tercer país con el mayor desarrollo humano de las Américas. Uno ve la evolución del índice de desarrollo humano en Chile en 1980 y 2011, y esto ha sido imitado o de algún modo replicado en varias partes del mundo como un modelo de éxito. ¿Qué pasa si vamos al acceso a la educación? Que se relaciona aquí con parte de lo que está en el cartel. Entre el año 1990, si ustedes ven acá, el quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre de la población chilena, si en el 1990 solo un 5% accedía a la educación superior, hoy en día vemos que un 42% del quintil más pobre está accediendo a la educación superior.
Vamos ahora a los indicadores de desigualdad. Muchos nos dicen, bueno, pero este gobierno partió, por ejemplo, con el diagnóstico de que en Chile la desigualdad era terrible. Bueno, vamos a ver estos 5 indicadores, y aquí sí que los voy a provocar. Si uno ve incluso, no solamente fijándose en el Gini, que es el indicador más tradicional con el que medir la desigualdad en economía, en el que uno se acerca a la posición en que una persona tiene todos los ingresos y el resto no tiene nada y cero, en que todos tienen iguales ingresos. Uno ve que en Chile, entre el año 1990 y el año 2015, el Gini ha bajado. Vamos a ver después, voy a defraudarlo un poco, pero incluso si vamos a indicadores un poco más progresistas, como el indicador Palma, que se usa mucho para medir la desigualdad en América Latina, porque compara a los súper ricos de algún modo con los que están peor, e incluso ha mejorado en términos de la razón entre quintiles, ha disminuido en todos los indicadores, incluso en los indicadores que los economistas tradicionales consideran como un poco más progresistas. Pero no es solo el modelo, no es solo la economía lo que ha mejorado, hay una decidida acción del Estado. Aquí vemos el efecto del impuesto a la renta y las transferencias sobre el coeficiente de Gini en Chile, es decir, la pregunta de si el Estado hace algo en efecto para reducir la desigualdad o si solamente es el efecto del mercado. Aquí nos damos cuenta, aquí en la parte del láser rojo, el año 2009, cuando se hizo la reforma, cuando se incorpora el sistema o el pilar solidario a las pensiones en Chile, a la seguridad social, en efecto, la brecha que existe entre el efecto de los ingresos antes y después de la acción del Estado, en el fondo hay alguna diferencia, no es muy grande, pero vamos a ver después. Pero ¿qué pasa si nos vamos al Estado? La eficiencia del gasto público. Este es un ranking de la OCDE. Chile es el 8º país más eficiente en términos de gasto público. Chile es el 3er país más eficiente en términos de gasto público si uno lo mide en términos de cada peso gastado de acuerdo al indicador más común que se utiliza, por ejemplo, en materia de salud, que es la tasa de... Bueno, ahí me quedó un poco mal el gráfico, pero lo que está acá es la tasa de... la tasa de mortalidad, y ahí se ve que Chile es 3º en el mundo. De hecho, el sistema de salud chileno, de acuerdo a la OCDE, es más eficiente que el sistema suizo, al menos medido por cada peso gastado y cómo se disminuye, por ejemplo, la mortalidad, la tasa de mortalidad. Es decir, culpar a los funcionarios de corruptos e ineficientes no parece ser la mejor opción, como pretendía uno de los candidatos en las primarias, o como parece ser el relato de algunos de los candidatos de derecha ahora, que pretenden decir que la corrupción está instalada entre los funcionarios públicos, etc. Aparentemente el Estado chileno tiene un cierto grado de eficiencia y eso ha sido reconocido en varias partes del mundo. ¿Qué pasa con la corrupción? Aquí vemos que Chile, de acuerdo a los rankings internacionales que se miden con estándares más o menos objetivos, Chile es 21 en el mundo. Si ustedes ven acá, o sea, está mucho más alto que otros países que uno podría creer que incluso... Aquí no puse los países europeos, pero Chile aparece en los rankings de corrupción más alto que varios países europeos que uno consideraría que no son el centro o el recinto o el refugio de la corrupción. En este mapita aquí se ve cómo Chile sobresale con respecto a los vecinos en materia de corrupción, pero no solo eso, sino que la modernización chilena también ha traído, solamente aquí pongo un ejemplo, en relación al aumento de las libertades. Los chilenos cada vez se presentan como más tolerantes a las libertades públicas, ya sea en términos de aborto, de derechos reproductivos de la mujer, derechos de los homosexuales, y uno si ve las preguntas entre el año 90 y el 2016, las diversas encuestas que miden el grado de aceptación que tiene la sociedad chilena con respecto a las libertades civiles de las personas, uno podría decir, bueno, en efecto eso ha mejorado con el tiempo. Vamos ahora, ya que los provoqué, espero decirles con estos datos tan exitosos del modelo chileno, vamos a ver esto, el vaso medio vacío, es decir, las cosas que no andan muy bien. Contraproducente a la FIFA, porque vamos a querer como los lloroncitos del barrio, que cada vez que nos va mal tenemos... Bueno, esto es después de la eliminación de Chile del Mundial. Es un video muy interesante porque trata de buscar las causas de por qué Chile queda eliminado del Mundial y hace cierta referencia a la transición chilena, y es bien interesante la relación que hace. Tenemos que lloriquearle, a tirarle el faldón a la FIFA porque no somos capaces de ganar en la cancha. No supiste clasificar. Somos la selección más odiada de Sudamérica, porque además de que tenemos una hinchada que es la que se porta peor, y no es que se porte peor provocando graves incidentes, no son las barras bravas, sino que son somos tremendamente mal educados fuera de Chile. ¿Sabes qué? Llegó un momento de decirlo, si lo que pasó en Brasil
cuando invadieron la sala de prensa no es una casualidad, fue la única barra que se metió hasta que invadió una zona que no le correspondía. Vamos de maleducados en todo el mundo, no respetamos las culturas diferentes, no respetamos a la gente en su propio país, andan de negro con chetumares, de no sé qué, en todos lados, es una vergüenza. A mí en Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo, la ignorancia. En Rusia igual, puñalada en la Plaza la falta de educación. Pero ¿sabes qué? Eso también se trasladó a algunos jugadores que andaban burlándose de los uruguayos, provocando a los argentinos. Oye, si no porque te fue bien un rato, tú vas a desconocer toda la historia para atrás. Si el fútbol es muy largo, el fútbol no se acaba hoy. Muchos jugadores de otros equipos de verdad entraban picados. Pero ¿cómo será que los uruguayos preferían que fuera eliminado Chile que fuera Argentina? Claro. Al final, todos querían que perdiera. ¿Por qué? Claro, porque le habías ganado, pero también porque te habías dedicado a jactarte de lo bueno que eras cuando en el fondo muchas veces para atrás tú no habías ganado y ahora te tocó perder. Hay que saber ser ponderado en el triunfo y en la derrota. Nosotros nos estamos comportando muy mal en todos lados, tanto jugadores como, no todos los jugadores, pero muchos de ellos que andan con la tocada de oreja, la de ayudar, la de burlarse, la de provocar, la de decir ahora las declaraciones molestaban mucho, en especial, voy a presentar acá la parte más o menos fea, lo que esconde, ¿cierto?, el triunfo de Chile, los éxitos de Chile en el fútbol, pero también las cifras que esconden los éxitos de Chile tanto en la economía como en otras partes. Aquí tenemos un gráfico histórico que es bien notable, porque nos dice, bueno, que si bien ha disminuido la desigualdad, si uno lo ve en perspectiva histórica, medido desde el año 1850, que es desde cuando existen datos más o menos confiables, uno ve que la desigualdad más o menos se mantiene casi igual que en la mitad del siglo XIX. Uno ve ahí, por ejemplo, cómo se acrecienta la desigualdad con la acumulación de riquezas mineras. Uno ahí ve, por ejemplo, la decidida acción del Estado, ¿cierto? Un Estado benefactor, cómo va disminuyendo la desigualdad después del año 25, ¿cierto? Después de que llega Arturo Alessandri al poder, y hay cierto crecimiento importante del Estado como empleador, cierto crecimiento importante de las transferencias estatales que disminuyen la desigualdad. Uno ve después con la reforma agraria, ojo, acá antes del año 73, cómo la desigualdad disminuye de manera radical hasta sus mínimos históricos, uno podría decir. Aquí ve la acción de la dictadura, pero más o menos, si uno lo ve, ¿cierto?, viéndolo con el láser, más o menos se ve que la desigualdad no se ha reducido, incluso desde la mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa si uno mira el indicador de desarrollo humano corregido por desigualdad, que es una de las cifras más interesantes? Uno ve que Chile ya deja de ser un país de desarrollo muy alto, según la ONU, y cae en 16 puestos. Aquí se ve, ya dejamos de ser un país de desarrollo muy alto cuando corregimos esos indicadores por desigualdad. Por ejemplo, cómo los diferentes grupos socioeconómicos acceden a salud, cómo los diferentes grupos socioeconómicos acceden a educación, cómo la tasa de mortalidad, por ejemplo, se reparte desigualmente entre los diferentes grupos socioeconómicos. Por lo tanto, corregido por desigualdad, el índice de desarrollo humano deja de ser, dejamos de ser considerados como un país muy alto. Acá vamos la desigualdad en el acceso a las competencias básicas, acá en este caso de lectura, medidos por la prueba PISA. Uno ve que Chile es uno de los países en donde hay mayores diferencias entre el quintil más rico y entre el quintil más pobre. Es decir, el quintil más pobre accede a otro tipo de educación que no tiene nada que ver. Hay diversos gráficos que dicen que, por ejemplo, el 7% de la educación chilena, que es educación particular pagada, que no recibe ninguna transferencia del Estado, se compara más o menos con los países desarrollados, y el resto de Chile accede a una educación tan mala como en los países que tienen índices de desarrollo humano muy malos. ¿Qué pasa? Y aquí este cuadro es muy notable, porque lo que hace este cuadro es medir, de acuerdo a los datos del servicio electoral, cuáles son los apellidos que tienen más de 200 menciones entre un abogado, un ingeniero o un médico, y aquellos apellidos que no tienen ninguna mención. Si uno ve acá, más o menos los 50 apellidos con mayor porcentaje de profesionales de prestigio ordenados según porcentaje, uno no ve ningún apellido indígena, ¿cierto? O que pueda relacionar o hacer referencia a algún apellido indígena. Uno ve los mates, ¿cierto? Uno ve la aristocracia, o mejor dicho, la herencia de la oligarquía española que recibe las tierras de la colonia española, ¿cierto? Y de ahí sucesivamente hasta Buruaga, Diez,
Y uno también ve, ¿cierto?, la oligarquía inglesa, la oligarquía británica, que después llega en la mitad del siglo XIX y se hace de las finanzas, de los soportes financieros de la minería, etcétera. Uno también ve algunos apellidos alemanes, ¿cierto?, los Schmidt, por ejemplo, los Klein, o algunos apellidos, ¿cierto?, que hacen referencia a la inmigración alemana en el sur, que fue, ¿cierto?, que se le otorga tierra, y uno ve los 50 apellidos donde no hay ningún solo profesional de prestigio. Escúchenme, ninguno, ni siquiera una mención. Y uno ve aquí los apellidos, mira, no los voy a leer todos, solamente les voy a leer algunos: Cheuqueman, Calfin, Pailaquehue, Alcapán, Lincopi, Buenupan, Catrinao, Yanquiman. Y en el fondo, lo que está en el origen acá un poco es el gráfico que vimos antes, ¿cierto?, de la desigualdad en perspectiva histórica. Este gráfico también nos demuestra otra cosa. ¿Qué pasa con los súper ricos en Chile cuando uno los mide por ingresos reales? Y aquí con este gráfico o con estas cifras vamos a cuestionar las cifras de desigualdad que yo les dije antes, que parecían ser muy exitosas. Si uno contabiliza no solamente los ingresos retirados o los ingresos que realmente perciben las personas, sino que los ingresos que las personas guardan en el Servicio de Impuestos Internos, es decir, en la agencia tributaria chilena, y que a partir de una norma del año 1980 o de la dictadura, que se considera como un incentivo al ahorro, permite que ciertas personas que tengan sus ingresos y los consideren como inversión y se reinviertan por ejemplo, en cuestiones de la empresa. Por tanto, eso no paga impuestos, pero eso sin embargo sigue siendo considerado como un ingreso devengado, ¿cierto?, pero no percibido. Es decir, no les voy a complicar con esto, pero es una manera de medir realmente la desigualdad de ingresos en Chile. Y si uno ve acá, cuánto se lleva el 1% del ingreso nacional, el 1% se lleva el 33%. Y el 5% se lleva el 51,5%, lo que hace de Chile, de acuerdo a estos datos corregidos, una de las naciones más desiguales del mundo. ¿Y qué pasa si lo consideramos ahora en términos de salarios básicos? Esto es una medición que hace el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Humano. Más del 50% de los chilenos no recibe un salario que le permite cubrir sus necesidades básicas sin que el Estado ayude en alguna manera con subsidios o con transferencias de otro tipo. Vamos a otro problema, el problema político, que vacía aún más el vaso. Vamos a ver el porcentaje de votos emitidos en elecciones parlamentarias en el mundo. Mientras en toda América Latina sube el porcentaje o la tasa electoral de participación, en los países desarrollados con los que a Chile le gusta compararse o con los que a cierta élite le gusta compararse, baja. Eso uno podría decir es parte de la modernización, obvio. 15. Y uno ve cuál es la caída de Chile entre el año 90 y el 2016, y baja de 86,9 a 50,9. Aquí lo vemos en perspectiva histórica. Esto es una caída bien grande. Estas barras azules que están acá son la tasa de participación electoral, y lo que va arriba en esto es el número de votos. Uno podría ver ahí que la participación en el año, ¿cierto?, en la elección parlamentaria del 89 y en la presidencial del 1990 participa el 87% del padrón electoral. En la última elección participa solamente el 36%, pero no solo eso, sino que cae el número de votos. Uno podría decir que ahí el cambio del voto obligatorio al voto voluntario en Chile influyó, pero vamos a verlo en perspectiva comparada. En Europa, uno de los países con mayor abstención, uno podría decir, es el caso de España, que tiene un 34,1% de abstención, y en América Latina no es el caso. ¿Cuál es el peor país en América Latina en porcentaje o medido por abstención electoral? Es Chile, es decir, las personas no están votando en Chile. Eso es un hecho. Y vamos a ver el porcentaje de caída a nivel mundial. ¿Cuál es el país que más ha caído entre el año 1990 y el 2016? Acá, Chile, esa pequeña... es el país con la mayor caída en la tasa de participación electoral entre los países más o menos desarrollados. Si uno mira los 4 países en que más ha caído la participación electoral en el mundo, es Libia, Congo, y el primero es Madagascar, y Chile es el segundo. Así que vayamos preocupándonos, porque son los países con los que se compara Chile en términos de la caída de participación electoral, son países con conflictos políticos graves. Madagascar tuvo un golpe de Estado en el año 2009. Todavía, más allá de la fauna, que en Madagascar es realmente impresionante, uno podría decir que es un país con graves problemas políticos. Y bueno, en Chile, nosotros dijimos antes, según las cifras, Chile era un ejemplo de democracia estable, consolidada en el mundo. Y ahora vamos a ver algunas cifras peores.
¿Qué pasa con la identificación con los partidos políticos? Esta es una pregunta que se hace desde el año 94, 95, en varias de las encuestas más importantes en Chile. El 83% de los chilenos no se identifica con ningún partido político y eso ha crecido en el tiempo. Vamos a ver ahora la confianza en instituciones de todo tipo. Fíjense que aquí las que caen, la confianza en las instituciones, es decir, el porcentaje de confianza que los chilenos dicen tener en instituciones públicas, cae, pero no solamente eso, sino que cae en organizaciones como los sindicatos. El último dato que yo tuve es que nosotros tenemos hoy en día un menor porcentaje de afiliados sindicales que en el último día del régimen de Pinochet. Menor porcentaje de afiliados a un sindicato que en el último día del régimen de Pinochet. No solamente caen los partidos políticos, caen las radios, caen las iglesias, caen los diarios. Hoy en día cae Carabineros, el último dato de Carabineros, que era una de las instituciones más interesantes, porque durante la dictadura y una vez recuperada la democracia, muchos de los chilenos creen que Carabineros era una institución republicana y por tanto como que se recupera, ¿cierto? Y Carabineros tiene una confianza ciudadana muy, muy, muy grande en todo el pueblo chileno, o sea, al menos según las encuestas, y eso aún ha caído por los últimos casos de corrupción, después de las marchas estudiantiles también cayó mucho con las protestas, pero es radicalmente fuerte esta cifra. ¿Qué pasa si vemos la confianza o desconfianza interpersonal que se mide en varios indicadores? Uno ve que no solamente cae la confianza en las instituciones, sino que cae la desconfianza interpersonal y hay una directa relación. Aquí vemos los dos gráficos, el gráfico azul este pequeño, ¿cierto?, que es el que mide la confianza interpersonal, y el gráfico naranjo, ¿cierto?, que mide la confianza solamente en partidos políticos, pero uno ve que más o menos caen de la misma manera, así como los chilenos dejan de confiar en sus vecinos, así como los chilenos dejan de confiar en sus sindicatos, así como los chilenos dejan de confiar en sus juntas de vecinos, también dejan de confiar en las instituciones políticas. Es una manera del que se vayan todos, ¿cierto?, que se repitió en Argentina después de la crisis, ¿cierto?, cuando ya no había aparentemente lugar para una crisis institucional más grande y en que el pueblo argentino pedía, ¿cierto?, que se vayan todos. Bueno, esta es la caída, es decir, el gráfico azul mide el porcentaje de rechazo en el año 2010 y el gráfico rojo, bueno, aquí siempre me quedan mal estos gráficos, pero bueno, y el gráfico rojo mide el grado de rechazo. ¿Cuán extendida cree usted que está la corrupción en cada una de estas instituciones? Nosotros, si lo comparamos con los datos de corrupción, con los índices de transparencia que yo les dije anteriormente, esto definitivamente no tiene ningún correlato en la realidad. Es muy difícil leer la realidad chilena. En 20 años la sociedad chilena ha cambiado mucho y de manera muy, muy, muy rápido. Y uno ve acá el porcentaje de corrupción que las personas creen que existen en los partidos políticos, en los congresos, pero también en las empresas privadas, también en instituciones privadas. ¿Qué pasa si nos vamos a las razones de la desconfianza? Todas las personas creen que, por ejemplo, la corrupción extendida en el Congreso Nacional tiene que ver con, por ejemplo, con que no hacen bien su trabajo, con que duermen. De acuerdo a las mediciones internacionales, el Congreso chileno es uno de los más eficientes. Yo no lo estoy diciendo de manera... A ver, por ejemplo, los porcentajes de gasto del Congreso chileno es uno de los congresos más eficientes en América Latina. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con las percepciones de nuestra ciudadanía? ¿Por qué no están confiando en sus instituciones? ¿Por qué no están votando? ¿Qué pasa si vemos las razones para no votar? El 40%, cada vez más crece el porcentaje de personas que dice que la razón por la que no vota es porque la política no le interesa. No es porque el sistema electoral es un desastre, no es porque no me enteré de mi lugar de votación, como dice el 2%, no es porque haya problemas en el registro, como se ha hecho mención en el último tiempo, sino que tiene que ver con este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa si vemos la influencia de la desigualdad económica en la desigualdad política, la influencia de la concentración económica en el grado de igualdad política que pueden exhibir los ciudadanos? Uno puede ver acá, de acuerdo a la elección del 2013, que aquellos candidatos que recibieron aportes reservados o aportes anónimos, que en ese entonces se podía hacer por parte de la empresa, y en que aparentemente los candidatos no sabían quién les había donado, bueno, uno ve que el porcentaje o la probabilidad de que las personas, de que los candidatos que hubieran recibido aportes reservados o aportes anónimos salieran electas era realmente o significativamente mayor. ¿Qué pasa si vamos a las razones? ¿Por qué la gente no está votando? Hay algo acá que yo le llamo la recta provincia, que es una serie que hizo Raúl Ruiz en TVN, que un poco trató de describir cuál era el ethos, el pathos de la provincia chilena. Uno ve que los que siguen votando son las comunas, aquí en la barra azul, son los que tienen las comunas con mayor tasa de participación electoral, son
Pica, San Pedro de Atacama, Freirina, Paiguano, Papudo, Placilla, Bichuquén, Trehuaco, Los Sauces, Curaco de Vélez, Lago Verde, Torres del Paine, San Pedro, Corral, Camarones. ¿Qué pasa con las capitales regionales abajo? Las capitales y las ciudades regionales son las que tienen menor porcentaje de votación. Y por lo tanto, ¿qué pasa si vamos a la densidad poblacional y las zonas urbanas? Son, en efecto, las zonas urbanas y son las capitales regionales, sobre todo, las que menos están votando a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, vemos las comunas con tasas de 70.000, con menos de, o sea, con hasta 70.000 habitantes, votan más o menos de acuerdo a los niveles o los estándares europeos, ¿cierto? Y uno ve si las comunas, las capitales regionales, que son las capitales más grandes, con mayor de 150.000 habitantes, uno ve que más o menos la cosa es complicada. ¿Qué pasa si vamos a Santiago, que es la región más segregada en términos de ingresos? Es decir, que las personas ricas viven en cierta parte de la población y las personas pobres viven en otra parte de la población. Usualmente en Santiago se conoce como los barrios bajos y los barrios altos. Y aquí uno ve que, pues, si uno ve en las comunas, no sé si todos conocen los nombres de las comunas de Santiago, pero este es el barrio alto que tiene tasas de participación relativamente altas, mayores al 35%, y uno ve que el resto de las comunas tienen tasas relativamente muy bajas de participación. Es la única comuna en la que uno podría decirse, es la única región en la que uno puede medir el efecto de la desigualdad de ingresos en la tasa de participación electoral por el hecho de que Santiago es la región más desegregada. En Antofagasta uno podría decir las personas pobres o las personas de menos ingresos viven en la misma comuna que las personas ricas o de mayor ingresos. Por lo tanto, es muy difícil hacer esa medición en comunas como Antofagasta, Arica. Y en Santiago sí se ve claramente, y si uno lo divide ya por jóvenes, es realmente peor el tema. ¿Qué pasa con la participación social? No es solamente que los chilenos no participen en política, no participan en nada. Si uno descuenta la participación en iglesias y en juntas de vecinos, que es de un 17 y un 14%, 9 de cada 10 chilenos no participan en nada, ni siquiera en un club deportivo. Es de las más bajas en América Latina. Sin embargo, cada vez tenemos mayor tendencia a politizar las desigualdades. Y aquí puede ser hay un cientista político, Smith, que dice que las revoluciones no se dan cuando las condiciones materiales de la población son paupérrimas, sino cuando la distancia entre las percepciones y la realidad son mucho más fuertes. Es decir, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con la percepción, no con las condiciones materiales. La revolución, la gente no sale a la revolución, uno podría decir, o no necesariamente cuando hay problemas de hambre, ¿cierto? Cuando hay necesidades tremendas, sino que cuando hay una distancia muy grande entre las percepciones y la realidad. ¿Qué pasa con el cuestionamiento del modelo? Si uno mide el año 2000 y entre el año 2016, el rechazo a la idea de que las personas que tengan más dinero puedan pagar y por eso acceder a una mayor o una mejor educación para sus hijos, o sea, crece el rechazo a esa afirmación, tanto en materia de salud como en educación. Si uno mide en términos de hoy en día, hay algo muy extraño, ¿cierto?, con estos datos de participación electoral y participación social que yo les di que son tan terribles, pero que hoy en día uno ve que los chilenos están cada vez más reacios a pensar que es correcto que las personas puedan pagar por acceder a una educación de mejor calidad o a una salud de mejor calidad. ¿Y por qué entonces esta menor tolerancia a la desigualdad en el acceso a servicios públicos no va de la mano con la disposición de los chilenos a pagar impuestos? ¿Qué pasa si uno ve las ideas políticas de los chilenos aquí, sobre todo acá el rol del Estado? Esta pregunta se hace siempre en diversas encuestas del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo Humano. Los chilenos, si uno los mide por esta encuesta, es decir, el 91% de los chilenos cree que el gobierno debería hacer algo para reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres. El 89% de los chilenos cree que para progresar en la vida se requiere que el Estado garantice buena educación y calidad. Y el porcentaje de apoyo a este tipo de cuestiones ha aumentado en el tiempo. Así, si uno mide, de acuerdo a las encuestas solamente, cuáles son las ideas de los políticos, las ideas políticas de los chilenos, uno podría decir que, de acuerdo, por ejemplo, en esta materia, el rol del Estado, uno podría decir, bueno, los chilenos aparentemente son más de izquierda. Aparentemente más dispuestos a reclamar por nuestros derechos. Fíjense, en la tasa de movilizaciones desde el año 2009. La tasa se viene, bueno, hay varios cientistas políticos o sociólogos que están hoy en día recolectando el número de marchas o el número de conflictos socioambientales o el número de conflictos laborales en Chile crecen en el tiempo. Fíjense como al año 2011, bueno, este fue un año realmente movido, casi 7.000 manifestaciones en la calle. Esta es una cifra del 2012, pero se ha mantenido relativamente alta
en el tiempo. ¿Por qué esta politización no se convierte en una disposición a votar? ¿Por qué esta aparente politización de los chilenos no se convierte en una mayor disposición a votar? Y aquí voy a presentar 3 paradojas muy pequeñas. La primera, una paradoja política, que ya como les dije, Chile como una democracia estable, pero con muy bajos índices de participación y alta desafección. Una económica, de Chile como un país casi desarrollado, como les presenté al principio, y una paradoja social en que Chile parece ser un país de individuos realizados en lo personal y con una muy baja percepción de lo colectivo y de confianza en los otros. Fíjense en este gráfico que es muy notable porque lo que hace es medir un poco la distancia que hay entre el bienestar subjetivo y la dimensión colectiva, o la confianza en lo colectivo, acá representado por la confianza en todo tipo de instituciones. El grado de satisfacción personal de los chilenos, si uno lo mide desde el año 95 hasta el año 2011 y aún más radicalmente hasta el año 2016, es muy importante. Los chilenos se sienten cada vez más satisfechos con su vida personal. El horizonte de sentido de las personas pasan a ser cuestiones individuales y las personas declaran sí estar positivamente satisfechas con su vida, pero sin embargo el horizonte de referencia colectivo, ya sea a nivel de comunidades, a nivel de partidos políticos, a nivel de instituciones y más ampliamente a nivel del Estado, crece. Esta línea, esta divergencia, ¿cierto?, entre una aparente satisfacción individual o bienestar individual y un rechazo de lo colectivo, de todo tipo de formación colectiva, de todo tipo de asociatividad, no solamente a nivel político, sino que a nivel social, es lo que es más complejo de leer. Esta pregunta también es interesante porque se hace cada 2 años por el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, y las fuentes de felicidad de los chilenos son cada vez más individuales. Aquí uno se ve que esto pasa, es una pregunta que está en todas las clases sociales. Los chilenos dicen que la fuente de felicidad más importante es vivir una vida tranquila y sin mayores sobresaltos, pero sin embargo muy pocos dicen que compartir la vida con las demás personas es una fuente de felicidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? El proceso constituyente, ¿cuál es la salida a esta imagen tétrica, ¿cierto?, frustrante, aparentemente deprimente de los chilenos? Bueno, aquí voy a algunas preguntas interesantes. El establishment político, por decirlo así, aquí representado por una de las encuestas de opinión más, o metodológicamente más confiables, como la del Centro de Estudios Públicos, nos dicen: ¿para qué vamos a preocuparnos de la Constitución si a los chilenos les importan 3 cosas principalmente? La delincuencia, la salud y la educación. Fíjense aquí cómo preguntan, como reforma constitucional, pero si uno lo pregunta en términos de prioridades, ¿cierto?, aparentemente a los chilenos no les interesa discutir cuestiones constitucionales. Pero ¿qué pasa si a la gente le preguntamos por cómo solucionar los problemas de salud, por cómo solucionar los problemas de educación? ¿Qué pasa si les decimos que la Constitución puede ser parte del obstáculo como parte de la solución a los problemas? ¿Qué pasa si les decimos por ejemplo, que los problemas en materia de salud dependen de un fondo solidario que se incluyó en la ley original del auge, que es la que da lugar o da forma al sistema de salud chileno actual? Incluía un fondo solidario, pero sin embargo, por requerir un quórum mayor, por requerir los 4/7 del Congreso, se tuvo que negociar en ese entonces con la centro-derecha y por tanto quedó fuera del auge. Y esa es una de las cuestiones que uno podría decir: bueno, la Constitución aparentemente parece ser parte de la solución de los problemas o de las 3 prioridades que más preocupan a los chilenos. ¿Cómo entonces vincular los problemas de la gente con la Constitución? Y aquí termino. Voy a presentar un pequeño videito muy corto, que un poco lo que trata de hacer este video es vincular la Constitución, una cuestión que parece tan abstracta, con los problemas cotidianos de la gente, en este caso con la sequía y con la falta de agua en diversas comunidades un bien natural indispensable para la vida humana, la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, un derecho irreductible y un bien común. La Constitución política del año 1980, fraguada en dictadura, en su artículo 19, numeral 24, señala, comillas, los derechos de los particulares. De los particulares sobre las aguas. De los particulares sobre las aguas. Reconocidos O constituidos en conformidad a la ley. otorgarán a sus titulares la La propiedad sobre ellos. Nunca entendí eso. Este artículo fue promulgado en octubre de 1981. El Código de Aguas mercantiliza, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, la reconoce como un bien público, pero Pero también como un bien económico. Concede los derechos de aprovechamiento de aguas
a los particulares de forma gratuita y perpetua. gratuita y perpetua. Y ha sido perfeccionado. Perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. ¿Somos secos? Estamos secos. Secos. Bueno, un poco para darnos cuenta de que la manera de vincular, o la manera de cuestionar la idea hegemónica de que a los chilenos no les importa la Constitución depende de movilizaciones como esta, ¿cierto? Tratar de bajar los temas constitucionales a los problemas cotidianos de la gente. Podemos sacar algo en limpio de todo esto, es el proceso constituyente, una salida al malestar actual. Aquí nosotros vemos que las personas sí consideran que cambiar la Constitución es una cuestión muy, muy importante. Las personas creen y además se dan cuenta de que la cuestión no es o no depende del hecho, que puede ser muy importante simbólicamente, de que la Constitución se fraguó en dictadura. Solamente un 21% de los chilenos cree que eso es relevante. Y uno ve acá que... uno ve acá que la gente se da cuenta de que el gran problema de la Constitución es que no da respuesta a los desafíos actuales del país. Y aquí es donde vamos a las cuestiones que pueden ser interesantes, desafíos actuales del país que la Constitución sí puede abordar. Pueblos indígenas, la Constitución chilena es una de las pocas en América Latina, con Costa Rica y Uruguay, que no reconoce, por ejemplo, constitucionalmente la existencia de pueblos indígenas. Es una de las pocas constitucionales en el mundo que no tiene preámbulo, es decir, que no tiene una parte, ¿cierto?, más de espíritu, de contenido, de cuál es lo que define la chilenidad en términos de ideas, en términos de ideas comunes. No hay algo así como un patriotismo constitucional, como decía Habermas, que se pueda derivar de la Constitución chilena. Los chilenos en el exterior, ¿cierto?, el patrimonio ambiental, derechos sociales, presidencialismo. Fíjense cómo aumenta la identificación con los pueblos indígenas. Hoy en día, más de 1 millón, y hoy en día proyectado al año de hoy, casi 1.700.000 chilenos se considera como parte de un pueblo indígena. Eso se acerca casi a los porcentajes de población que se considera indígena en Ecuador o en otros países que uno diría aparentemente tienen una mayor población indígena en el mundo. Y aquí, solamente para terminar, Chile es el país en que más ha crecido la inmigración en el último tiempo. Acá medido entre el año 2010 y 2015, Chile aumenta de una tasa de un 4,9%. Hoy en día hay casi 700.000 extranjeros viviendo en Chile. Chile es hoy en día el primer país receptor de inmigración extranjera en términos al menos porcentuales, y tenemos aún así que casi 900.000 chilenos viven en el extranjero. Y por lo tanto la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿es el proceso constituyente una ocasión para generar instancias de cohesión social, para repensar el Chile del futuro, para intentar reparar algunas de las heridas que arrastra nuestra historia? Y aquí la gente se da cuenta de que la opción es definitivamente una asamblea constituyente, porque las instituciones actualmente no dan abasto. Aquí les dejo un pequeño gráfico de la opción. No voy a incitar al voto de ningún candidato a nadie, por favor. Espero que ustedes más o menos, aquí está un pequeño gráfico que tiene que ver con las elecciones del próximo 19 de noviembre y qué es lo que pasa en materia constitucional. Y la pregunta en este caso, ¿puede la Constitución un poco tratar de abordar estas cifras complejas? La sociedad chilena ha cambiado en 20 años, no es tan fácil leer, hay un relato meritocrático que está en las personas. Las madres solteras hoy en día en Chile creen que tienen un relato del esfuerzo, de la individualidad, hay un horizonte de sentido que sí es importante. No tiene por qué todo ser descartado como parte del neoliberalismo, como parte de los efectos nocivos. La pregunta es: ¿qué podemos rescatar de eso? ¿Qué podemos rescatar de ese bienestar subjetivo, de esa aparente modernización que Chile ha enfocado, o en la que han metido espacios de individualidad, causa animal, causa derechos que esa idea. De ahí les puedo dar todas las fuentes